La prueba de Hausman nos sirve para decidir de acuerdo a ¿cómo se llama? A la varianza, ¿no? Si vamos a tener efectos fijos o efectos aleatorios. Pero también otra prueba que nos sirve es para saber si hay heterogeneidad o si realmente este término tiene variabilidad. Y esa es la prueba de Bruch-Pagan. Entonces, simplemente al terminar de... Esa prueba se hace sobre efectos aleatorios. Entonces, después de correr efectos aleatorios, como aquí esta fue mi última corrida con efectos aleatorios, simplemente hago xt test 0. Es xt, todos los comandos de datos panel son con xt. xt test 0. Y esa es la prueba de Bruch-Pagan. Entonces, lo que me está diciendo es la alfa i que yo tengo denotada ahí, que son mis efectos, ¿no? De efectos individuo, me está diciendo que la varianza de esos efectos individuo es igual a 0. En este caso se rechaza. Entonces, me está diciendo que los efectos a nivel individuo sí son importantes. Y ¿Esta la corres después de cuál? de efectos aleatorios. Después de efectos aleatorios, corremos Bruch-Pagan. Esta lo que nos ayuda es a decidir entre efectos aleatorios y OLs, entre pool y aleatorio, ¿no? Sí, porque la hipótesis 1 es que todas las alfas son 0, ¿verdad? Sí, de que la variabilidad, la variación de la variabilidad de las alfas es 0 y la rechazamos. Entonces aquí rechazamos que no hay variabilidad, entonces nos vamos por efectos aleatorios. Después hacemos la prueba de Hausman y la prueba de Hausman nos dice entre efectos fijos y efectos aleatorios, quédate con efectos fijos. En particular, cuando son pocos datos, o sea, bueno, en este caso son 54 países, o cuando hacemos regresiones, por ejemplo, para México, que tenemos 32 estados, por lo regular nos van a salir efectos fijos, ¿no? Porque es como si metiéramos efectos por dummy, o si no hay ningún efecto en el modelo que tenemos, pues hacemos la prueba y no nos va a rechazar que no hay variabilidad y nos vamos a quedar con un OLS, con un pool. Si el modelo que estamos investigando no tiene mucha variabilidad, ¿no? También si son pocos los datos, o sea, si son pocos la variable panel, por lo regular estas pruebas lo que hacen es que te vayas por un efecto fijo. ¿A dónde es un efecto aleatorio? Cuando tenemos datos, por ejemplo, de trabajadores dentro de una empresa, que son miles de trabajadores adentro de una empresa, es bien difícil que tengamos miles de variables dummies, ¿no? Y que digamos que hay un efecto fijo por cada trabajador que está influenciando a la empresa, ¿no? Entonces ahí por lo regular son efectos aleatorios. Ahí lo que podemos descubrir son conglomerados, ¿no? O sea, conglomerados de cierto tipo de trabajador, no que cada trabajador va a tener su efecto fijo. Entonces, esta prueba es la primera que podemos hacer, corremos efectos aleatorios y aquí nos dice rechaza OLs en favor de efectos aleatorios y luego el Hausman rechazó efectos aleatorios en favor de efectos fijos. Esa es una. Una de las preguntas que hacía Edgardo sobre datos panel, por ejemplo, me voy a saltar una parte, pero algo que nos dicen cuando tenemos paneles desbalanceados, aquí lo tengo. Cuando tenemos paneles desbalanceados, si nos fijamos aquí está la variable, ¿no? En alfa i puede tener una media o no tenerla, mu, y lo que vemos ahora es que i va desde 1, 2, 3 hasta n individuos, pero a lo mejor el desbalance viene por el número de datos que tiene cada individuo. Entonces la t varía con cada individuo. Lo que sugiere Valtalli es hacer tipo promedios, ¿no?
Por ejemplo, se tiene que seguir manteniendo el supuesto que las alfa is todas suman igual a 0. El estimador sigue siendo, de mínimos cuadrados ordinarios, sigue siendo MELI, el mejor estimador lineal insesgado. Si alfa, si la varianza de las alfas es igual a 0. Si la varianza es positiva, es decir, este es en el caso del pool, ¿no? Cuando la varianza es positiva, entonces es insesgado y consistente, ¿no? El de mínimos cuadrados, pero sus errores estándar son sesgados. El estimador within es básicamente el mismo, solo que las medias de las variables dependientes e independientes se calculan sobre diferentes tamaños de t, dependiendo de su TI, ¿no? Y el estimador between también es básicamente el mismo que antes, solo que con los promedios son calculados, ¿no?, a través de cada TI para cada individuo. El de efectos aleatorios también es el mismo que con datos balanceados, pero la transformación de las variables de nuevo dependen de TI. Y entonces cuando hacemos esta resta, cuando son efectos fijos es simplemente Y y T menos la media de Y. Cuando son efectos aleatorios es Y menos teta I, y esta teta era lo que llamaba yo el supuesto de equicorrelación, que cuando t se va a infinito esto se vuelve 1 y efectos fijos se parecen aleatorios, o bueno, efectos fijos y aleatorios es lo mismo. Pero ahora este efecto de equicorrelación pues se tiene que sumar a través de cada i, ¿no?, porque las i's están desbalanceadas. Y y, ¿no?, y barra, pues también se suma a través de cada i. Con teta i cambia cada individuo. Y ya. El do file de, ¿cómo se llama?, que estaba en la página de John Ermish, ¿no?, lo traté de buscar. Lo que hace es simplemente, antes de correr el stata, calcula estas, ¿cómo se llama?, estas ponderaciones. Y lo que trata de hacer es calcular esta desviación y luego sobre esta desviación correr GLS, ¿no?, para ya tener el controlado que Stata no le está tirando los datos para cada variable. John Ermish se cambió de Essex, ¿no?, ahora está en Oxford y entonces no ha puesto ¿no?, de nuevo el do. Pero sería nada más hacer un do file que nos calculará antes esta diferencia y ya sobre esas correr la regresión. Y ya después compararlo con el que nos da Stata con datos desbalanceados para ver si está calculando lo mismo, ¿no? Pero Stata, hasta donde sé, tira todas, ¿no? Tira las variables y ahí te dice cuántas tiró, ¿no?, cuántas se quedaron en tu regresión. Ok. Bueno, ahorita vamos a ir a lo que serían las regresiones de panel, que lo que sigue es el SIG Array Data, y ahí tienen ¿cómo se llama?, el artículo de Badi Baltaggi. Oye, no sé por qué. Es un artículo, bueno, del año 2000, que la aportación del artículo es que muchas de las estimaciones de la elasticidad del cigarro, de la demanda de cigarros, se hacían utilizando OLs a través de todos los estados de Estados Unidos y no tomaban en cuenta la variabilidad, ¿no?, que había, esa heterogeneidad que hay en las variables. Entonces, la aportación de ellos es que dicen que se tiene que tomar por esa, ¿no?, que datos panel pues es más rico y se tiene que tomar en cuenta esa variabilidad. Y pues hacen una revisión, ¿no?, aquí tienen la tabla y tienen una revisión, no sé cómo cerrar esto, cómo hacer esto más chiquito, no se puede, ¿verdad? Esto.
quién sabe cómo se cierra esto. Pero aquí en la tabla, para poder hacerla más grande, tienen dos ecuaciones que calculan. La versión corta de las, ¿cómo se llama? De la demanda por cigarros y la versión de largo plazo, que es en equilibrio, ¿no? Y lo calculan utilizando OLs con domis de tiempo, OLs con domis de tiempo y por estado, el efectos fijos, que es el within, el efectos aleatorios con efectos de estado y efectos de tiempo, el GLS con efectos donde el error se comporta como un autorregresivo de orden 1, mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿no? Con domis también. Estos son otros estimadores que no vemos, bueno, que no utilizo. Y bueno, lo calcula con muchísimos, ¿no? Distintos. Y lo que dice es que que no puede ser que la variabilidad, por ejemplo, de la elasticidad, vaya ¿no? Cambie tanto cuando cambiamos los métodos, pero que eso es porque no se toma en cuenta la heterogeneidad. Entonces, la idea es que utilicemos los datos de Baltagi de este paper, que ahí lo tienen, ¿no? Para practicar y hacerlo, tratar de replicar cada uno de estos resultados, de los 4 primeros, los 4, 5, 6 primeros. También podemos hacer estos de mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿no? Entonces, nos tiene que salir lo mismo aquí. Si tenemos la ecuación que están estimando, que sería el logaritmo del consumo de cigarro en el consumo rezagado, en el precio de las cajetillas de cigarros, en el ingreso de la población, en el precio de las cajetillas de cigarros del estado vecino, para saber qué tanto nos disminuye la demanda, en las variables de efecto fijo por estado y las de efecto fijo o efecto aleatorio por tiempo. Entonces, esta es la ecuación que estiman. Más adelante tienen otro artículo en donde, bueno, ya toman en cuenta el sesgo que tiene calcular esto con efectos fijos o efectos aleatorios, sin considerar que había una variable endógena rezagada, ¿no? Que eso ya es con GMM, que es el siguiente artículo. Pero ahorita podemos calcular esta ecuación, ¿no? Y tratar de replicar los datos que están aquí. ¿Sí? Entonces, tendríamos, no sé si ya está generada aquí, bueno, este lo pueden guardar, su panel, de aquí lo podrían guardar y guardar el do file. Y ver cuáles son los datos que contienen el artículo de Cigar Rate Data. Entonces aquí lo que tenemos es el estado, tenemos el año, tenemos el precio, la población de más de 16 años, el índice de precios, el ingreso disponible, el consumo, el precio mínimo, y luego ya tenemos convertidos los, ¿cómo se llama? En logaritmos. Este es el precio del vecino, ¿no? Ya tenemos convertidos las variables que vamos a utilizar aquí. Entonces sería simplemente hacer la regresión. ¿Perdón?
L es el logaritmo. Para hacer el rezago, L punto. L punto y el nombre de la variable sin dejar espacio. Entonces, por ejemplo, si queremos el rezago del logaritmo de C, tendríamos que generar, le damos un nombre, el nombre que queremos, por ejemplo, el logaritmo natural de C, le puedo poner LAC, ¿no? Que está rezagado. Ese sería el nombre el nombre que ustedes le quieran dar. Y esto sería igual a L punto. Tenemos que definir primero quién es la variable tiempo. Si no es tata, no nos lo va a reconocer. Si yo aquí le pongo esta, me va a decir que no le he dicho cuál es la variable de tiempo. Entonces no sabe si es cada 5 años, si es cada 10 años. Entonces tengo que primero hacer un time series set. De quién es la variable tiempo, que sería, y la variable panel de una vez, puedo definir la variable panel y la variable tiempo. Sí. Hay otros comandos para definir también tiempo, ¿no? Cada quien puede utilizar, ¿no?, los distintos comandos que hay. Aquí me está diciendo que los años van del 63 al 92. Yo puedo explorar también la base para ver más o menos. Aquí tengo los estados de Estados Unidos, que son 51. En la descripción de variables, nada más me dijo qué tipo de variable tengo, flotante, byte o string. Y si le doy un zoom, me está diciendo que tengo 1380 observaciones. Tengo del estado 1 al 51 de Estados Unidos. Tengo de 1963 a 1992. Los precios, los logaritmos, tengo todo, ¿no? Y tengo DOMI por cada estado. De hecho, aquí son DOMIs de año. Son 30 DOMIs, ¿no? Las DOMIs son manuales. Podría yo borrarlas porque con el i.año, el comando i.año, ¿no?, con el comando, si yo cuando corro la regresión la corro con i.year, automáticamente genera las dummies y no necesito tenerlas ahí, pero ahorita, bueno, la base ya las contenía. ¿Sí? Entonces, ¿podemos hacer la primera regresión? Bueno, tenemos que calcular ¿Ya calculé el rezagado? No, ¿verdad? No, sí. No hubo centro poniéndolo ahí en la regresión sin calcularlo antes. Las regresiones, los comandos que ya traen incluidos, sí. xtreg no, GMM sí lo acepta, porque automáticamente calcula los rezagos, ¿no? O sea, dentro de la ecuación, no los tenemos que calcular afuera, sino que ahí le ponemos cuántos rezagos queremos. Entonces aquí nos dice que utiliza la variable endógena rezagada, el precio de los vecinos y el ingreso. Entonces, si corremos 1ls normal, deberíamos utilizar el logaritmo de C, el logaritmo rezagado, el precio del vecino y ¿cómo se llama? El ingreso. ¿Perdón? El primero que tiene él aquí es sin domis. Nos debería de salir lo mismo, .97 menos .09. Bueno, esto es casi .97 menos .09. .02 y .03. Este sería el precio del vecino, del neighbor y del ingreso.
El del ingreso da menos 0.03, deberíamos de tenerlo aquí, ¿no? Menos 0.03. Sí, y aquí podemos ver que la elasticidad del precio pues es bien pequeña, ¿no? Bueno, menos 0.09 y nada más se calculaba con OL sin tomar en cuenta efectos tiempo ni efectos estado, ¿no? Sí, a largo plazo tampoco, ¿no? A largo plazo acá la tienes y es la misma. O sea, bueno, no me refiero a que sea el mismo número, sino a que es la misma estimación, ¿no? Esta. En el de largo plazo, lo que tendremos que hacer es dividirlo entre P, logaritmo de P neighbor y Y. ¿No? Está curioso, ¿no? Lo que está entre paréntesis son valores T. Estos son valores T. Sí, son estos de aquí. Y por ejemplo, si nos quedamos con este, pues pareciera que todos son significativos, que pues la R es bastante grande. Y luego le tenemos que hacer todas las pruebas, ¿no? Para ver qué... ¿Perdón? ¿Acá? Sí, están todos como en valor absoluto. De hecho, debe de decir abajo. Números en paréntesis son el estadístico T. Y todos los puso en, ¿cómo se llama? En valor, los reportó en valor absoluto. Entonces, la siguiente sería calcular con las domis de tiempo. Simplemente le podemos poner aquí y punto año. Y tenemos el 95 y menos 137 nos debería de salir, ¿no? Punto 95 y 137, ¿no? Voy a subir para que vean el comando. Le puse ahí punto year. Esa es una manera de calcularlo si no quiero que me genere todas las variables. Y elimina la constante. Automáticamente, aquí por ejemplo, Stata decidió eliminar una de las variables, que es el año 60 y... ¿qué empezábamos? 60, aquí empezamos 63, 64, hasta el 92. Entonces eliminó 63 y 64, ¿verdad? Es que 6 lo elimina por rezago. Por rezago. Y el 64, pues lo eliminó. Sí, lo elimina por el rezago, exacto. Si no quieres que lo elimine, pues le podrías poner, por ejemplo, aquí, si yo no quiero utilizar este comando o no lo supiera, tendría que seleccionar las domis. Desde la domi 1, esta te va a tirar, ¿no? Finalmente una porque va a ser redundante. Desde la D1 hasta la D30. Entonces, por ejemplo, aquí me pone 0, las omitió, ¿no? No siempre, a veces te omite otras dependiendo de, ¿no? De Stata. Sí, si yo le quito la constante, si yo le pongo no cons, me quito solamente una domi, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre dejar que te quite dos domis y ponerle no counts para que nada más te quite? Que tú eliges el efecto. Por ejemplo, aquí, al dejar la constante, yo este valor que está aquí se lo voy a achacar al año que no estoy considerando, que en este caso sería el año 63.
El 60 como dijo Edgardo, el 62 lo quita porque cuando hicimos el rezago perdimos una variable, ¿no? Perdimos una observación. El 63 lo quita porque está la constante. Entonces, cuando tú lo dejas así, que te quitó el 63, esta constante tiene que ser interpretada en todo, incluye parte de ese año, del efecto de ese año, más variables omitidas, más otros efectos que no estamos considerando. Si tú no quieres eso, entonces quitas la constante y lo que ya tienes es cuánto influye el año 63, ¿no? Entonces ya puedes decir, ya puedes interpretar la influencia de 1933, ¿no? Ese sería el primero. El segundo, perdón. El tercero es con domis de tiempo y domis de estado, ¿no? Entonces aquí, además de estas domis, le podemos poner las domis por estado. Y punto state. Sí, tiene que ser numérico. ¿Sin constante? ¿Perdón? Aquí, sí, podría haber sido punto y punto año y punto, ¿cómo se llama? Estado, sí. Ahorita porque ya las tenía aquí hechas. Y si no, y si las tuviera hechas las de estado, también podría utilizarlas, ¿no? Las de estado. Pero te sale lo mismo, ¿no? Ahorita aquí que nos dio punto 83 y menos punto 29, nos debe coincidir, ¿no? Punto 83 y menos punto 29. Y si lo haces como sugieres, aquí donde ponemos y punto year, ¿se llamaba o cómo se llamaba? Year. Te tiene que dar lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es ¿cómo se llama? Qué estados y qué te tira y cuáles elige tirarte. Por ejemplo, aquí tiró el 1 y el 2, ¿no? Y de aquí también, ¿no? Sí. Nos dieron estos, ¿no? Ay, estamos viendo el de arriba, ¿verdad? Y nos dio el de abajo. El efecto within es ¿cómo se llama? Es equivalente a ponerle domis. Lo que no es equivalente es el número de grados de libertad que estás perdiendo. Aquí, bueno, asumimos que el within lo hizo con las dos domis, pero aquí debería de darnos punto 90, ¿verdad? Y nos está dando el within. A ver, vamos a hacer el within acá. No sé si su artículo está al revés. Vamos a hacer el within. Sería la misma. Le voy a quitar los efectos estado, porque lo voy a hacer con efectos fijos, pero le voy a dejar los efectos año, ¿no? Porque ahí estamos suponiendo efectos año. Y tenemos punto 83.29. Nos vuelve a dar, ¿verdad? El within. ¿Qué le pusiste? ¿Efectos fijos? Efectos fijos y con variables domi. Nos vuelve a dar el de arriba. Lo que podemos checar también son, por ejemplo, los errores y las T's. Creo que nos da lo mismo, ¿verdad? Nos da exactamente lo mismo. Entonces este OLS con 90 nos está faltando, ¿no? Aquí. Le voy a poner un marcador porque ese nos falta, ¿no? Nos está dando lo mismo OLS, que hace sentido, pero aquí ahorita seguramente el autor puso otra, ¿no? No sé, otra variable o... Ahorita lo checamos. Hay que mis asistentes me ayuden a checarlo, pero ahorita lo checamos, ¿no? Este sería un efectos fijos, efectos aleatorios,
también con ambos datos, ¿no? Con ambas dummies. Con dummies de tiempo y dummies de, ¿cómo se llama? Y aleatorios de tiempo y aleatorios de, ¿cómo se llama? De panel, ¿no? Del estado. Automáticamente te los hace aleatorios de la variable panel, pero ya con los, ¿cómo se llama? Sí, controlando por el tiempo. Sí. Y es para los estados y este es, sí, este es para años. Sí, stat automáticamente viene programado para puro individuo, para la variable i, ¿no? Ajá. Y para la otra le tenemos que meter estas constantes. El efecto aleatorio fijo es entre estados, automáticamente. Automáticamente viene. Le tienes que meter siempre la dummy, sí. Entonces aquí tenemos punto 95 y punto 13. Y nos da punto 91 y menos punto 17, ¿verdad? Punto 95, punto 13. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlos sin efectos tiempo, el efecto aleatorio. Nos da punto 96 menos punto 09. Y nos está dando ¿no? Nos está dando el de abajo. Una R1, pero nos está dando de hecho, punto 96 menos punto 9, punto 2. Entonces, punto 16, ¿no? Si queremos una R1, siempre después de los comandos le podemos cambiar, ¿no? ¿Qué queremos? Que, por ejemplo, si yo quisiera el anterior, pero lo quiero con máxima verosimilitud, ¿no? Tengo que ver el estimador que me está dando, que es punto 25, punto 88, ¿no? Punto 96 y punto 96. El de máxima verosimilitud automáticamente está suponiendo que tengo una distribución normal, ¿no? Por eso es que los puede calcular. Y si yo le pongo help xtreg, me va a decir, tienes tu variable dependiente, tus variables independientes, si están en determinado intervalos o años. Y ¿no? las opciones. En las opciones yo puedo obtener opciones usando random, ¿no? Efectos aleatorios. SA es el Swami Aurora, que es más eficiente, ¿no? Con varianza de componentes, que viene en el paper de Cornwell que tenemos ahí. Ese sería el Swami Aurora, ¿no? Con otro tipo de varianza, si quisiéramos, ¿no? Meter una varianza robusta, por ejemplo, con robustos, ¿no? Podríamos ponerle robust. O si le queremos poner también pesos, ¿no? Podemos utilizar weight, bueno, este es weighted ILS, pero también le podríamos meter pesos si lo tuviéramos en survey, ¿no? Entonces vienen todas las opciones sin constante, con grupos correlacionados, ¿no? Que serían los paneles correlacionados, ¿no? Cuando nos reporta qué nivel queremos que nos reporte de los intervalos de confianza, si queremos que los cambie del 95 al 91 o qué otro. Y otras optimizaciones que serían, por ejemplo, el de máxima verosimilitud que viene acá arriba. Hay personas, por ejemplo, cuando nos visitó este profesor que utilizaba, que vino de Harvard, ¿no? Hace como 2 años, un chileno, él no utilizaba, ¿cómo se llama? No le gustaba xtreg, porque decía que no sabía qué hacía, y él utilizaba ¿cómo se llama? Otros comandos. Si nos vamos al menú de todos los xt, hay
Stata ha ido cambiando, ¿no? los distintos modelos. Todo lo que sea XT es de datos panel. Entonces tenemos XT-Reg, él utilizaba XT-Arreg, este de aquí. ¿No? Efectos fijos y aleatorios con AR1 disturbance, ¿no? Que es el que ahorita, ¿no? Sería el que nos falta hacer ahorita. El XT-Mix es para hacer modelos multinivel. El GLS, panel usando GLS, que nos tiene que dar el mismo resultado cuando hacemos aquí efectos fijos, pero pueden darle otros, ¿no? Otros cambios. Y aquí cada vez va a haber más, ¿no? Algunos que yo no los uso. El IB-Rec, sí lo utilizamos para variables instrumentales y sería el que tenemos que hacer ahorita para estas de aquí, ¿no? Lo podemos utilizar como IB-Rec, XT IB-Rec. Entonces, por ejemplo, podemos usar el AR1, que sería el regard. Y al final simplemente le ponemos las opciones, ¿no? Si queremos que sea efecto aleatorio. Y las variables independientes y dependientes. Entonces utilizamos XT regard. Y tenemos también distintas opciones si queremos que cambie, ¿no? Alguna de las opciones de del reporte de los parámetros. ¿No? Podemos utilizar este regard y efectos fijos, aleatorios o lo que quisiéramos. Pero aquí el que tiene es efectos aleatorios con variables de individuo, ¿no? Que vienen automáticamente programadas. Es el mismo que ya teníamos aquí arriba. Solamente que aquí es XT con un AR. ¿Sí? Ahí. Esto nos da .96 y .99, nos sigue dando el mismo, ¿no? .96 y .90. .2 y .2. Nos da muy aproximado, pero no nos da exactamente el mismo que hace 13 años calculó, ¿no? Pues no sé. Habría que escribirle al autor y decirle, oye, ya lo hice con Stata y no me da. Ay, ¿no? Sí me dan unos, pero igual y te dice. El artículo es muy pequeñito, ¿no? El artículo es de 11 páginas, pero bueno, es como de 7 por todos los, ¿no? Todo lo que trae de desarrollo. Pero no dice, ¿no? Con qué lo está resolviendo. Brooks hizo un artículo una vez donde un mismo problema lo corre en diferentes softwares y si hay diferencias. Y si hay diferencias. Pues sí nos está dando, pero con diferencias de muy poco, ¿no? Pero no nos está dando, el de aquí. Nos da igual que el within, ¿no? Ahorita que observo, que lo cheque. Bueno, para hacer IB-Rec, Stata pide que con el IB-Rec tengamos, si metemos una variable instrumental, pues tenemos esa ecuación y tiene que haber al menos, ¿no? un instrumento y una ecuación. Si metemos 2 instrumentos, pues tiene que haber 2 ecuaciones y así sucesivamente. Ahorita nos vamos a regresar a hacerlo, pero en donde ya tenemos los instrumentos bien definidos es en el siguiente artículo. Entonces, bueno, en la idea es que utilizando los distintos métodos, cómo la elasticidad puede cambiar ¿no? ¿Dónde la tenemos? De 0.09 a 13, a 29, a 10, ¿no? Entonces, lo que ellos concluyen es que para hacer política pública, pues, ¿qué elasticidad, si van a aumentar o van a disminuir el precio de las cajetillas de cigarros? ¿Cuál es la que deberían de estar considerando, ¿no? Hacen simulaciones
sobre qué pasaría, ¿no? Cómo se comportarían. Por ejemplo, si ellos hicieran simulaciones y cuál sería el máximo, cuál sería el mínimo y cuál, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces, por ejemplo, aquí tienen de todos los estimadores, cuánto les da como máximo, como mínimo y como media, y pues varían desde 0.85, 0.24 hasta, ¿no? Hasta 0.44 es demasiada, ¿no? La variación. Por ejemplo, para individuales tendríamos 0.20, ¿no? 1.07, desde menos 0.30, 0.05, o sea, son demasiadas variaciones para decir cuál es el precio ¿no? La elasticidad de precio de la demanda de cigarros. Pero nos vamos a regresar a ahorita. La idea es utilizar el IBREC antes de utilizar el two-stage aquí, que es lo mismo, pero nada más que en el IBREC tienen que ser instrumentos y en el two-stage no. Para utilizar esa base de datos. Entonces, podemos dejar este stat abierto para no cerrarlo y que no cierren su log file. Y abrimos otro stata con el caso de Cornwall. Y le damos un desk. Bueno, pueden abrir su do file, ¿no? Y empezar un SMSL. Perdón, aquí pueden empezar su SMSL. Este artículo critica las dos cosas. Critica el no uso de la heterogeneidad, o sea, de cómo OLS mata toda la heterogeneidad que puede haber. Y además, cómo no se controla por la endogeneidad, ¿no? De muchas variables que repercuten en otras. Entonces, el artículo es un modelo de crimen, si lo abren. A lo mejor es relevante en el caso, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, dice que muchos de los artículos, lo mismo para reducir el crimen, dicen que debe de aumentar la pena ¿no? La pena o la sentencia o la severidad de la pena, y entonces así se van a reducir las tasas del crimen. Y utiliza las tasas de crimen del FBI de varios años, que son las que tenemos aquí, y que es el que se llama crime rate, ¿no? Son los crímenes cometidos por persona. Utiliza las probabilidades de arresto, las probabilidades de que la persona sea sentenciada, conviction es, sí, ¿no? Y de que sea sentenciada. Los años de, esto sería la severidad, ¿no? De la sentencia, cuántos average sentence days, el número de policías que hay. Si nada más nos quedamos con esto, lo que él critica es que todos los artículos que promueven la severidad de la pena para disminuir las tasas del crimen solamente utilizan en sus regresiones estas tres y no controlan por los distintos estados o la heterogeneidad. Entonces argumenta que es importante controlar por esa heterogeneidad entre los estados y también por la endogeneidad que se crea si yo empiezo a meter o incluir variables como policía, porque si no sé qué fue primero, ¿no? Si tengo más policías y por eso la tasa del crimen decreció,
O en el caso de que tengo más policías y veo la tasa del crimen que va hacia arriba, es porque los metí porque lo primero fue que la tasa del crimen iba hacia arriba, ¿no? Entonces, esa endogeneidad hay que controlar por ella, ¿no? También, sí, o sea, ¿no? ¿Qué es lo que está, ¿no? pasando aquí? A ver qué es. Y bueno, ahorita vamos a variar otras variables instrumentales, y lo que él argumenta también es que metiendo variables que tienen más que ver con la empleabilidad del sistema, ¿no? El que las personas tengan empleo, le quita todo lo significativo a las tasas de las penas de la sentencia, ¿no? Que realmente en los modelos de crimen, como no se tomaba el empleo que había para las personas y que tengan un ingreso, pues todo se cargaba hacia los coeficientes de sentencia. Entonces, hace, ¿no? sus tablas aquí, y por ejemplo dice, las personas que utilizaron OLs encontraron ¿no? elasticidades para el, ¿cómo se llama? Esta sería la probabilidad esta es la probabilidad de arresto, la probabilidad de ser convicted, ¿no? La probabilidad de estar en prisión y la severidad el número de días de la sentencia. Entonces, estos utilizaron OLs y encontraron un menos 0.50, estadísticamente significativo al 5%. Los que utilizaron robo a casa, la probabilidad de arresto, ¿no? fue igual, negativa, mayor tasa de probabilidad de arresto, menor es el crimen. Lo hicieron también con con mínimos cuadrados en 2 etapas, pero casi todos los que han hecho han utilizado OLs. Nadie, aunque sea en una etapa, 2 etapas, 3 etapas, nadie utiliza datos panel, ¿no? Entonces ellos se proponen ahí utilizar datos panel. Y bueno, pues nada más están aquí describiendo el modelo de datos panel, donde tienen la tasa de crimen, las variables de control, y lo dividen en 2. Van a ser las variables que describen el mercado laboral y las variables que describen el sistema judicial, ¿no? Entonces, para ver cuáles son las que nos interesan más. Y si le dan un zoom, pueden checar que tengamos exactamente los mismos datos y que no se haya, ¿no? borrado nada. Con un summary, pues al menos, por ejemplo, la tasa del crimen debemos de tener 630 datos y la media es 0.31. Entonces es 0.31, ¿no? La media y la desviación estándar 0.0181. ¿Sí? Entonces aquí están las estadísticas, ¿no? Descriptivas. Y lo que tenemos que calcular serían los resultados de la estimación. Aquí no son las T's en los paréntesis, sino los errores estándar. ¿Cuánto nos da con un between, con un within, con efectos fijos en 2 etapas y sin efectos fijos, ¿no? O sea, sería un OLS normal en 2 etapas. Entonces empezamos con el between. Está largo porque es, bueno, de la tasa del crimen, en las probabilidades de arresto y en todo el sistema, ¿no? judicial. Los tenemos que poner ahí. Sería, tenemos que definir cuál es nuestra variable, xtrec, de time series set, sí, perdón. Country year, ¿no? xtrec, la tasa del crimen, ¿no? Aquí ya la tenemos toda con logaritmos para que nos dé ¿no? la elasticidad. Entonces sería la tasa del crimen, la probabilidad de arresto, convicted, ¿no? Sí,
No son todas, nada más es policía. Esta de la densidad creo que sí. Esta de... sí. La de impuestos, no. Esta de impuestos, no. La densidad, sí. Estas son de... Estas serían las del mercado laboral. Esta sería del el salario de la construcción. El salario de otra... aquí vienen de cada industria que es, ¿no? Por ejemplo, aquí sería el de la construcción, el del turismo, el de retail trade, ¿no? Vienen todos los tipos de salarios para las distintas, y también vienen por zonas. Este offense mix no lo vamos a utilizar ahorita. El número el porcentaje de young male, sí, ¿por qué no? Incrementan la violencia. Y entonces, ya tenemos todas, ya, o me faltan, no sé. Policía, densidad. ¿A ustedes ya les dio? Ya lo... ¿Perdón? ¿Sí? Son bastantes. Sí. De L le podemos usar el guión desde aquí, cuando están todas juntas, cuando son consecutivas, podemos utilizar el guión si estamos seguros que hay que incluirlas todas, hasta lock. L mix no. Este es el porcentaje de young men. Y este es de las minorías, ¿no? Estas serían las minorías. Y deberíamos de tener la policía, la densidad, los young men, todos los tipos de, ¿no? De salario por trabajo. Si están en el oeste, en el centro, si son urbanos y el porcentaje de minorías. Entonces aquí nos faltaría las de región, que esas como no son domis, como son domis no están en logaritmos. Aquí está el west, central y urban. ¿Cuál? Este, ¿verdad? Lock, me la quito. Estos efectos aleatorios, y lo que me está pidiendo ahí es que haga el efectos fijos. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Está pidiendo el between y el within, ¿no? Los dos. Es el de la LPCT es cuál? Hay un min, ¿Cuál? a ver, allá, en la regresión. Este es el de las minorías. Ajá. Cuando lo corran nos tiene que salir igual, ¿no? Al que está ahí. ¿Sí? Por ejemplo, el between. La probabilidad de resto dice que es menos 0.69 si es que metí las variables bien. Menos 0.64, ¿no? Seguramente me falta una. Aquí da 0.64. La probabilidad de convicted 0.52. 0.51.
punto 23, punto 29. Alguno me debe faltar. Police density young men. Police density young men. ¿Sí es el between? Sí. Police density y young men, ¿dónde está? Me falta, ¿verdad? ¿Dónde está? Ah, no, aquí está. Pero sí, el orden no importa, ¿no? Porque aquí está. Ah, tengo que quitar mix, es verdad, es verdad. Sí. ¿A dónde está el mix? Perdón, ¿eh? Al dejar el guión, Esta es distinta a la mía, pero Incluyó ahí el mix, ¿verdad? El LP con hasta LP con a ver, chécate este. Ah, no, no, ¿verdad? una cosa que cuando me estuve metiendo después del guión, se metieron las otras variables. sí, es que está L con tuc, R, fir, ser, hasta aquí y loc. Nomás hay que cortar ahí a la derecha del nombre. Está L, W, blog. Sí, aquí, a ver, aquí debería estar el young man, ¿no? Esta. Y también la min. Y al final la min. 64 ya va. 64, 52, 8. Mejor voy a utilizar mi do, que ya no me hace equivocarme con... A ver, aquí ya lo tengo ordenado y tenemos estas, ¿no? El efectos fijos, efectos aleatorios. Y ya. Entonces ya nos quedó igual, a todos les quedó, ¿verdad? Igual. El efectos between y el efectos within. ¿Sí? Y el within. ¿Y entre cuál de los dos elegirían? El within es el efectos fijos. El FE. Entonces podemos guardarlos para tratar de hacer, hacemos el between, que sería estimates store, el between. Y corremos el efectos fijos. Estimates store fijos. Y hacemos Houseman between fijos. Sugiere quedarnos con el between, pero tenemos que podemos hacer el aleatorios. Él lo rechaza desde el principio, ¿no? Desde el principio rechazó aleatorios. Houseman y luego eran fijos contra between, ¿verdad? Between contra fijos. Podemos hacer RE. Aquí podríamos hacer RE, los efectos aleatorios y una prueba de Bruce Pagan, XT Test 0.
Entonces, por ejemplo, me dice que sí hay variabilidad, ¿no? Y si hago un efectos aleatorios y lo guardo, y realizo una Hausman, aleatorios le puse. Se queda con fijo y después fijo con between, ¿no? Y ahorita lo que podemos hacer es un IB, ¿no? Un instrumental, ¿no? Variables. Aquí lo que hacemos es, se llama XT, perdón, sí. De aleatorios ahí rechazó, entonces te quedas con fijos, ¿no? Okay. Rechazó de aleatorios y OLs, rechazó OLs. Fijos y aleatorios, sí, rechazó aleatorios. Sí. Sí. Sí, pero no se queda abierta. Hace rato quisimos hacer lo mismo y no. Ajá. No, es que sí se siente mucho frío. Pero también las viejitas. Sí. ¿Sí? ¿Los fueron a correr en otro paquete y les dio? Sí. Ah, bueno. En Excel. Lo que vamos a correr es un IBREC. Entonces, volvemos a correr lo mismo, pero esta vez vamos a instrumentar dos variables. Como la endogeneidad viene de policías y la probabilidad, ¿no?, de arresto, ¿no? Que son endógenas, ¿no? O sea, una se retroalimenta a la otra. Lo que hace Valtaggi es instrumentar la probabilidad de arresto por si la persona vio al atacante o a quien robó, que se llama crimen cara a cara, ¿no? Que es este que está aquí, que lo denotan como LMX. Entonces, el instrumento que utilizan, que supuestamente no afecta la tasa, ¿no?, de crimen, pero sí afecta la probabilidad de arresto, sería que hayan visto al atacante. Y el otro instrumento es que el número de policías, el instrumento es la recaudación de impuestos, que a mayor número, ¿no?, a que mayor impuestos recaudados, más probabilidad de que ese estado tenga capacidad para tener policías. Entonces, instrumentan. En los instrumentos, probabilidad de arresto y los policías. Y aunque yo quisiera separar la probabilidad de arresto solamente con instrumentada por el crimen cara a cara y la de policía instrumentada con los impuestos, a la hora que hacemos ecuaciones simultáneas, ¿no? Porque aquí es como si tuviéramos tres ecuaciones. La ecuación de probabilidad de los policías es una ecuación que está explicada por la tasa de impuestos, y la ecuación de probabilidad de arrestos está explicada por haber visto al atacante, y la otra ecuación es la ecuación original de la tasa de crimen contra todas las demás variables, ¿no? Entonces, a la hora de resolverlo, pues como unas van a estar hacia adentro de la otra en este sistema de ecuaciones, se declaran todas juntas, ¿no? Entonces, si ya lo tenemos aquí, por ejemplo, ya habían hecho el efectos fijos o el efectos aleatorios, lo único que hay que hacer es el XT IBREC.
Pero ahora la probabilidad de restos, ¿la puedo dejar ahí o me la llevo hacia acá abajo? La probabilidad de resto la voy a incluir en paréntesis. Y también la probabilidad ¿cómo se llama? La policía. La voy a cortar y la voy a poner aquí. 5, y los instrumentos son el haber visto al atacante, LMX, y los impuestos. Y se cierra. Ah, sí, ahorita lo quito aquí y queremos que sea efectos fijos. XT IB Rec, ¿no? ¿Me sobra una T? Ay. Gracias. XT IB Rec. Nada más tiene que ser, si ahí se ve más arriba, nada más tiene que ser XT IB Rec. Y aquí deben estar las variables instrumentadas. Sí. Eso es lo que se espera más o menos, los signos, unos van negativos, otros positivos. ¿Quién sabe si trae ahí un problema de multicollinealidad? ¿En dónde? Es que los signos de los coeficientes, Aquí. así se esperan o... Por ejemplo, la probabilidad de arresto que reduzca el, ¿cómo se llama? El crimen, me voy a ir a los originales del autor, ¿no? Que sería el que estamos haciendo. La probabilidad de arresto nos debería estar dando punto, ¿cómo se llama? Punto 45. Y la probabilidad de crimen también nos debería de dar negativa, esta negativa, esta negativa. Nos faltan, ¿saben qué? Que aquí nos faltan las variables de tiempo, ¿no? Por eso me gusta hacerlo acá. Acá lo que nos faltó considerar también son las variables de tiempo, ¿no? Las dummies de tiempo. Sí, porque se supone que todo este positivo, negativo, nos debería de dar negativo, porque las probabilidades de arresto queremos que nos disminuzcan el crimen, las de sentencia que reduzcan el crimen y todas estas el crimen. Entonces nos falta incluir en las dummies de tiempo. Punto 5, punto 6, este debería de ser negativo. Por ejemplo, punto 5, esta nos debería de estar dando punto 45 y medio punto 5. Y la de policía, punto 54 y nos está dando, bueno, aquí, punto 60, ¿no? Medio. Punto 65. ¿Perdón? Sí, de hecho las tira, ¿no? Aquí las está, como son efectos fijos, las borra, ¿no? Sí. Por ejemplo, si lo hacemos con máxima verosimilitud, nos tendría que decir el artículo, no lo permite, ¿no? Con IB Rec no permite máxima verosimilitud.
Lo podemos hacer también con efectos aleatorios. En el caso del paper nada más lo hicieron con efectos, ¿no? Fijos y... Las variables endógenas las vuelve cero. ¿Las endógenas? O sea, cuando estimo el efectos fijos. Aquí abajo te dice, estás instrumentando por... los que están instrumentados son la probabilidad de resto y los policías. Y a la hora que se resuelve toda la ecuación, te dice que todos los instrumentos son estos, pero es porque a la hora de que hacemos el sistema de ecuaciones, ¿no? Como se resuelve completo, dice estos son los, ¿no? Los instrumentos. Y te reporta las variables instrumentadas, ¿no? Estas dos te las reporta al inicio, que serían estas dos que están aquí. Pero me dices que estas te las volvió cero. Sí. Se las omite y la vuelvo a poner. Puedes tomar esto. De aquí, por ejemplo, cuando haces esta regresión, probabilidad de resto ya no tiene que estar aquí, porque si no la estás poniendo dos veces, ¿no? Solamente está dentro del paréntesis. No, pues era eso. Si no quisiera, si decimos que no hay heterogeneidad, entonces solamente haríamos un IB-REC, que sería una regresión normal, ¿no? Sin datos panel. Eso sería un IB-REC. Entonces, menos 37 y 37 nos está dando aquí. Y a él le dio, esta creo que sí, no, esta le da .50 y .53, ¿no? Les voy a poner ahorita este do file para que lo corramos todos, para que no estén tecleando y veamos si nos falta, ¿no? Una u otra. En este do file, lo que concluyen también al final del artículo es que dicen qué pasaría si en lugar de hacerlo con solamente variables logaritmos, lo hiciéramos con tasas de crecimiento. Entonces lo que hacen es calcular las tasas de crecimiento, ¿no? De todas las variables y toda la regresión la hacen en tasas de crecimiento. Entonces como aquí ya están, se las déjenlo subo para que lo puedan bajar de una vez, ¿no? Aquí en el de Cornwell. No, todavía no, van a correr este, ¿no? De aquí. Es para que lo corramos ahorita. Ya se los di. En Cornwell, en el módulo 3 en Cornwell. Entonces al abrirlo ya nada más, ¿no? Aquí tienen los datos, no le tienen que cambiar directorio, subdirectorio, nada. Y tenemos las variables. Si lo corremos ya van a tener aquí, ¿no? Todos los datos.
Sí. Sí. O sea, lo seleccionas todo desde con los títulos. ¿Dónde? Ay, ¿qué le pasó a mi estata? Aquí está, ¿verdad? Ay, sí, yo me estoy viendo. Nada más lo corrí, ¿no? Nada más lo... Es que se me hizo aquí medio raro. Nada más le dan aquí sin seleccionar. Si lo abren y nada más le dan un clic en Execute y ya ya se va a ejecutar. Executar, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, las preguntas son primero simplemente hacer un XTREG, donde se tiene el sistema judicial. Después ya se tiene el sistema judicial y la parte laboral, con efectos between y con efectos fijos. Luego, si influyen los salarios, nada más se tiene la regresión si los salarios son los que influyen más. Y si influye el crecimiento de los salarios. Entonces aquí lo que hicimos fue generar la variable de crecimiento de los salarios y volver a correr la regresión. Y bueno, se deja que si alguien quiere verificar el ajuste, el predict, ¿no? Hacemos un predict para calcular los residuales rezagados, podemos ver si hay autocorrelación, una regresión entre los residuales y los, ¿cómo se llama? Y los residuales rezagados para ver si hay algún coeficiente de correlación que podamos utilizar, ¿no? Para corregir ¿cómo se llama? La ecuación. Y luego tenemos la comparación de Hausmann, ¿no? Hausmann, los fijos contra los aleatorios, que ya lo habíamos hecho. Este es los fijos contra los between. Y simplemente estamos recordando la prueba. Si lo abren ya no tiene que cambiarle de subdirectorio ni nada, nada más era con correrlo. Tienes una parte aquí donde corres la regresión con los efectos fijos y luego haces la prueba de si los salarios son importantes. Aquí porque solamente la hice con los salarios. Lo que quería ver es, si no incluyo al sistema judicial, ¿cuánto se explica ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Acá arriba, ¿no? Sí, influyen los salarios. Y lo que es PARM. Perdón, sí es cierto. Aquí lo que estoy utilizando son, si son estadísticamente significativos conjuntamente, la parte de los salarios. Ok. Y el comando antes era test que usabas y ahora tienes test. Los parámetros conjuntos, ¿no? O sea, cuando le pones... De hecho, podríamos ponerle test y ver si hace exactamente lo mismo el test. Salario 1 igual a, bueno, el salario igual a 0, que todos fueran 0 y conjuntamente sí son. Igual el test así, aunque sea ponerlo. Lo podemos checar, sí. Sí, es el mismo. Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? Sí. No vinieron. Sí, aquí le podemos poner el test param. Desde L con hasta L log. Sí, M. Ay, era N, ¿no? Test parm. Parámetros. Es que se me mueven. No, ahora ¿de dónde quedó el stata? No sé dónde. Ahí, al lado del teclado. ¿Aquí? Ahí, no, al lado de las fichitas. Ahí, ya. Al lado. Aquí quedó, ¿verdad? Sí, que está bien raro.
Entonces dice que conjuntamente sí son todos estadísticamente significativos, ¿no? Y el otro era, si yo le pongo test, ¿no? El que vimos ayer. Test. Pero tendría que teclearlos todos, ¿no? Y el otro es el que dijo esta Bonnie. Ajá. Pero tendría que teclear cada uno, ¿no? Cada uno de estos. A ver, lo hacemos. Es igual a 0, log, luego sigue el tuc. Este es el que hicimos ayer, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Pero este está mejor, ¿no? Lo mismo, pero ayer el otro que dijo Bonnie, entre paréntesis, era este, y este, y este, y este, ¿no? También lo podríamos hacer, a ver, ¿no? Si todos son 0. Muy bien. Bueno, nos regresamos, este sería el de Cornwell, pero si nos regresamos al del Cigarette Data, entonces ya podemos también regresarnos a hacer una instrumentación, el que habíamos dejado abierto. Y para el de Cigarette Data, nos faltaba hacer el toStage, ¿no? Este que está aquí. Y el toStage con D1 y, ¿cómo se llama? Y D2. Pero tenemos que decidir cuál, ¿no? Cuál va a ser el primer paso y cuál va a ser el segundo paso. Y también decidir por qué vamos a, ¿no? Cuáles van a ser las variables que vamos a utilizar como instrumentos. En este caso, pueden utilizar rezagos de la variable como instrumentos, que después lo va a corregir el GMM. A ver, voy a cerrar esto, ya no lo necesito, porque si no... Ya. Entonces, lo que puedo hacer es, de todas las variables que tengo, ¿qué variable podría yo instrumentar con sus rezagos? Podría ser que instrumente con los rezagos el mismo CL, ¿no? El valor del consumo rezagado. O cada uno de ellos puede estar instrumentado con sus rezagos. ¿Sí? Entonces, de esta variable, yo podría instrumentar por lag, por ejemplo. Con los rezagos de estas variables o de alguna de ellas. Pero hay que crearlas, ¿no? Tenemos que crear los rezagos del precio de los cigarros, del precio de los vecinos y del precio de IR. Entonces, podemos generar uno nada más y vemos cómo se comporta. Entonces le digo, genera... Salud. El del precio, por ejemplo este es el vecino, este es el del precio. Entonces genera precio lag. XT IBREC. Este rezagado
Lo instrumento con un... Ay, Dios, ¿por qué tecleo mal? Ivy Rec. Entonces aquí me da punto 77. Tendría que instrumentarlos por todos, ¿no? A él le dio menos punto, ¿cómo se llama? 2 tendría que instrumentar. Ah, bueno, pero este que hizo aquí es el que no es todavía panel, ¿no? Este que hicimos nosotros es más parecido, pero el que hizo él aquí es el que no es panel. Que sería nada más un Ivy Rec. Da punto 87. Y a él le dio punto 85, ¿no? Tenemos que ver qué otros instrumentos y cuántos rezagos más utilizó. En este de aquí. Punto 85, no, nos dio punto... Sí, ¿verdad? Punto 85 y menos punto 2. Punto 87. Hay que, ¿no? Hay que verificarlo. Sí, está muy rara la estimación, ¿no? Que son lo que nos fallan. ¿Cómo se llama? El objetivo es nada más, bueno, distinguir, ¿no? Entre los comandos IVREC, o sea, XTREC, efectos fijos aleatorios y between, XTREC, STREGAR, que eso lo hace donde el error es una R1, y el IVREC y el XTIVREC, ¿no? ¿Sí? Son los distintos comandos. Creo que Reina trae, ¿no? Les tiene, ya son la una. Uy, los mosquitos. Si tienen dudas, ¿no? ¿Tienen dudas de si lo pudieron hacer? Sí. 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 Regresamos a las 2:30, ¿no?